Hola hermanos, que Dios les bendiga. La semana pasada en nuestro estudio de encuentro con la palabra vimos el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús habla del discipulado. Le hace el llamado a los discípulos, le da autoridad, los envía, les dice las consecuencias que van a encontrar, les dice las circunstancias difíciles que van a pasar y las recompensa. Y cuando vimos el detalle del capítulo, quedamos en que íbamos a ver más detenidamente la segunda parte del verso 23. Mateo 10, 23 dice: cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes de que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Así que Jesús llama a los discípulos, los envía con autoridad a predicar a todo Israel, y vemos que entre las instrucciones pues les pide que cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. O sea, les está pidiendo, les está diciendo, les está advirtiendo que tengan prudencia, que tengan cuidado, que sean astutos, que no se dejen matar antes de tiempo, porque los está enviando a una tarea, una misión peligrosa, pero ellos tienen que saber tener cuidado, así que Él les da las instrucciones y las recomendaciones. En el capítulo anterior, 9, les había dicho el Señor que los trabajadores son pocos, que el trabajo es mucho y los trabajadores son pocos. Y de los pocos trabajadores disponibles, Él está enviando a estos en una misión peligrosa, y no está dentro de su plan el que los discípulos mueran antes que el maestro. Así que ellos debían ir, hacer el trabajo y regresar, y por eso Él les da esas recomendaciones. Esta tarea tenía una urgencia y tenía un tiempo determinado para hacerse. Eso es lo que quiso decir Jesús en esta segunda parte del verso 23. Que se cuiden porque todavía les faltaba mucho por hacer. Ustedes saben, o bueno, si no saben, les comparto que cuando nosotros vemos el discipulado de Jesús, de cómo Jesús discipula a los que llama este tiempo, podemos identificar cuatro etapas del discipulado. Primero Jesús hace, predica, enseña, y los discípulos observan. Aún antes de ser llamados, algunos de ellos ya estaban observando a Jesús, siguiendo a Jesús, analizando su enseñanza. Estaban cerca de Él, aunque no habían sido llamados. Así que Jesús es el que está haciendo y ellos están observando. Entonces los llama y los hace partícipes. Empiezan a participar de los milagros, a participar de la enseñanza. Y entonces pasa de yo hago y ustedes observan a hacemos juntos. Y el Señor incluye a los discípulos en esa enseñanza. Los hace parte de milagros, como cuando los hace repartir la comida que se va multiplicando. El Señor la entrega a las manos de los discípulos y ellos son los que les reparten a la gente. Ellos participan activamente en ese milagro. Así que Jesús hace, ellos observan, luego Jesús los incluye y los hace partícipes de la enseñanza. Entonces llega la etapa en que Jesús les dice: ahora ustedes hacen y yo observo, yo estoy aquí, los envío, les doy instrucciones y ustedes van a hacer cosas por ustedes mismos, ¿verdad? Con mi autoridad, pero yo estoy aquí y los observo. Esa es la parte donde Jesús envía, donde los discípulos empiezan a predicar por ellos mismos, ¿verdad? Pero Jesús todavía está ahí presente físicamente. Y la última etapa del discipulado, que es en la que estamos todos, es: ahora yo me voy y les toca a ustedes hacer.
Esa es la parte donde Jesús les entrega la autoridad, los envía a ser discípulos, los envía en la gran comisión y les dice, ahora yo me voy físicamente, les dejo el Espíritu Santo y ustedes están a cargo de hacer, de predicar, de enseñar, de hacer discípulos. Así que vamos entonces al detalle del verso 23, la segunda parte, donde les dice, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes de que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Jerusalén. Aquí hay un problema porque si tomamos, ¿verdad?, literalmente esto que dice el verso, pues podemos pensar que Jesús se equivocó porque no regresó tan inmediato como aparenta decir en el verso, o que Jesús se contradice porque, bueno, él mismo dijo que nadie sabe, solamente el Padre, cuándo es que regresa el Hijo del Hombre. Así que sabemos y creemos que Jesús no se equivoca, no se contradice y no miente. Así que vamos a buscar la explicación, la aclaración de este verso. Hay algunas opciones, hay bastantes opciones, ¿verdad? Pero leyendo responsable y bíblicamente las interpretaciones, entiendo que hay por lo menos 4 que son bíblicamente acertadas o que podrían ser prudentes. Yo se las voy a explicar. Ustedes saben que ustedes son tan o más inteligentes que yo y son tan o más maduros que yo, así que ustedes escogen dentro del criterio que tienen y de su libre pensamiento cuál de estas interpretaciones es la que usted entiende que es correcta. Hay una interpretación de que dice la Biblia.org en internet. Hay interpretación que escogí de comentario pasajes bíblicos, pasajes difíciles de la Biblia, el comentario de William Barclay y un artículo del diario Colmenar de internet. Empezando con el que dice la Biblia.org. Este comentario entiende que Jesús se refiere a su segunda venida, o sea, después del levantamiento de la iglesia, porque durante la gran tribulación analizan ellos que los 144,000 testigos judíos que saldrán a predicar serán perseguidos, y antes que terminen de predicar a todo Israel, entonces el Señor regresará en gloria para juzgar y establecer el reino milenial. Así que ellos entienden que cuando dice Jesús que ellos no habrán terminado de predicar en todo Israel antes de que regrese el Hijo del Hombre, se está refiriendo a ese segundo regreso después del levantamiento de la iglesia. El comentario pasajes difíciles de la Biblia, pues va más o menos en esa dirección, pero no es tan específico. Entiende que se refiere a que la evangelización completa del pueblo de Israel no se logrará antes de que regrese Cristo. Así que aunque no hace esa distinción de que será después, que se refiere al segundo regreso de Cristo, pues sí entiende que está hablando a lo que se refiere Jesús es que a que el pueblo de Israel no será completamente evangelizado antes de que él regrese. El comentario de William Barclay entiende que esto es una interpretación exclusiva de Mateo, porque el evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe y el que usan de referencia todos los evangelistas que escribieron después, el evangelio de Marcos no contiene esta frase, sino que se refiere al reino de Dios, a la venida del reino de Dios y no la venida del Hijo del Hombre. Así que entiende William Barclay que Mateo escribe su evangelio, dirige su evangelio a los lectores judíos,
Y en este momento en que Mateo escribe el Evangelio, los judíos estaban pasando por una fuerte persecución, la iglesia estaba pasando por una persecución muy fuerte, y entonces, para darle esperanza al pueblo, Mateo sustituye la frase original, el reino de Dios, por el Hijo del Hombre, porque es su fe en medio de esa persecución tan fuerte que Cristo llegue pronto. Así que es la interpretación del William Barclay. La interpretación de diariocolmenar.com es que la Biblia, cuando leemos el original griego en que se escribe este pasaje, la palabra que usa como vendrá en original griego es erhomai, y es una de esas muchas palabras griegas que tienen más de un significado y que se debe traducir de acuerdo al mejor sentido de la oración, lo que vaya mejor con el sentido de la oración. Así que es un poco a interpretación de quien traduce. Es como la palabra, en Hawái la palabra aloha se usa para decir hola y se usa para decir adiós. Cuando usted llega dice aloha, hola, y cuando se va dice aloha, adiós. Así que ¿cómo usted sabe si está diciendo adiós o hola? Pues porque si llega o se va es el sentido, ¿verdad?, de la oración, es lo que determina la traducción. Pues esta palabra erhomai puede significar ir o puede significar venir, entrar o salir, llegar o marcharse, aparecer o desaparecer. Todas esas opciones de significado tiene esa misma palabra, así que de acuerdo a la interpretación o al sentido de la oración es que se usa entonces esa traducción. Esa misma palabra griega erhomai se usa en otros versos del capítulo y se traduce de forma distinta de acuerdo a la interpretación. Así que Jesús lo que quiso decir según esta interpretación es que sus discípulos no habrían terminado de recorrer Israel llevando el Evangelio antes de que Él se fuera de ellos. O sea, lo que ellos interpretan es que Jesús, una vez más, lo que está haciendo es anunciando su muerte. Les está dando una tarea, les está diciendo que tienen que hacer algo y les está dando un sentido de urgencia a esa tarea que tienen que hacer porque hay un término que cumplir. Así que el tiempo de Jesús en la tierra estaba contado y Él les estaba diciendo: tienen que ir y tienen que predicar, y es pronto porque mi partida está cerca. Así que Jesús no se equivocó, Jesús no mintió, Jesús no se contradijo. Tenemos que buscar las maneras de interpretar lo que leemos, que el Espíritu Santo nos dirija a buscar la mejor y más acertada interpretación a nuestras dudas bíblicas, porque siempre las hay. Así que usted puede escoger interpretar el texto en cualquiera de estas maneras. Lo que sí no podemos interpretar es que Jesús se equivocó o que la Biblia se equivocó cuando Jesús dijo lo que dijo. Y antes de terminar, entonces, una vez aclarado ese punto, pues siguiendo en la línea del discipulado, pues quisiera que buscaran algunos textos bíblicos que nos hablan de las características del discípulo. Sabemos que el discípulo tiene la autoridad de Cristo, y eso lo acabamos de leer en Mateo 10 y también en Mateo 28, cuando Jesús les da la comisión de hacer discípulos.
También sabemos que una de las características del discípulo es que tiene conocimiento directamente del Señor. Vemos en Marcos 4, 33 y 34, como dice que Jesús le hablaba a las multitudes en parábolas, pero a los suyos, a sus discípulos, cuando estaba a solas con sus discípulos, entonces les declaraba la verdad, les interpretaba, les hablaba, les aclaraba dudas, les enseñaba directamente. Y nosotros somos discípulos del Señor, que cuando buscamos la palabra, el Espíritu Santo nos dirige directamente y nos da la revelación que necesitamos para tener el conocimiento que necesitamos tener del Señor. Pero además hay unas características de fidelidad, perseverancia, amor, de dar frutos. Y esas quiero que la busquen y que las descubran por ustedes mismos. Cuando tengan una oportunidad, anoten para que lean Juan 8, 31 y 32, Juan 13, verso 35 y Juan 15, verso 8. Características del discipulado, porque si nosotros somos buenos discípulos del Señor, tenemos que mirarnos en esas características y tenemos que buscar tener cada una de las características que Jesús habló sobre los que le siguen. Así que Dios les bendiga y espero verlos el domingo.